Bueno, Persiles es una obra para ensemble, el ensemble clásico que conocemos, flauta, clarinete, violín, violonchelo, percusión, piano y ampliado con un saxo alto en este caso. Y bueno, surge por un encargo para el Festival Tres Cantos de Madrid, y es una obra que la escribí después del verano del año pasado, del 2016. Esta obra también surgió por el centenario de la muerte de Cervantes, y por eso elegí el título Persiles viene de la última obra que escribe Miguel de Cervantes. Es una obra que prácticamente la concluye y él muere poco tiempo después. Él ya lo sabe, que va a morir, y en el prólogo de la obra escribe, es muy breve, pero escribe ese último momento en el que él regresa a Madrid del pueblo donde normalmente reside, al sur de Madrid, que se llama Esquivias, y cuenta la vuelta a la capital. La obra, bueno, se articula sobre la novela. Es una obra bizantina, de estas que se escribían a finales del 16 y principios del 17, y desde luego Cervantes pensó que era su obra maestra, el que había escrito el Quijote, y que había traducciones y múltiples ediciones en todo el mundo conocido, en el orbe. Pues esta obra que él consideraba que era su obra maestra, la obra culmen, y además culminaba su vida, pues fue una obra que realmente no llegó a tener el prestigio que él hubiera esperado de ella. Un control técnico del instrumento exhaustivo, y además en la dirección. Es una obra que hay que construirla a cada momento y como digo, debido a su dificultad, es un trabajo notable.